Ha bastado la corta secuencia de los córvidos españoles, al menos una buena parte de sus representantes, comparándoles después con los que tenemos dibujados en nuestro cuaderno de campo, para comprobar que no todas estas aves son negras, no todas estas aves son funerarias y de mal agüero, como siempre se ha dicho. Hay córvidos verdaderamente bonitos, como los rabilargos, los arrendajos y las mismas urracas o picazas, con sus irisaciones en el plumaje. Hay otros que son negros, ciertamente, pero siempre con brillos, siempre con matices que, según les dé la luz, hermosean su silueta. Por ejemplo, la chova piquigualda y la chova piquirroja, córvidos de montaña, tienen ese bello matiz de sus picos rojos y amarillos que vienen a poner una nota de color en su sobria librea. Pero lo cierto es que los córvidos se han transformado en pájaros de extraordinario interés, no solamente para el ornitólogo, sino también para el cazador. Se dice que los córvidos causan daños en los nidos de las perdices y de otras aves de interés cinegético. Se dice, por lo tanto, que los córvidos deben ser perseguidos. ¿Es esto cierto? Yo creo que si tienen ustedes la amabilidad de seguir esta película profunda, detenida, que hemos dedicado a los córvidos españoles, es posible que cuenten con argumentos para poder decidir lo que se debe hacer con los córvidos. En cualquier caso, todos ellos son inteligentísimos y deben tener un lugar adecuado en la naturaleza de nuestro país. Dentro de su amplio espectro alimentario, quizá la actividad más popular de los córvidos sea la necrófaga. Todo el mundo sabe que urracas, cornejas y cuervos se alimentan con las carroñas de cualquier animal. En el estudio detenido que hicimos del buitre leonado, comprobábamos que los córvidos no solamente se alimentaban de carroña y participaban con ellos en el reparto de los cadáveres, sino que eran sus más eficientes colaboradores. Las libreas llamativas, fanéricas de las urracas, los brillos de espejo de los cuervos, contribuían a atraer desde muy lejos a los buitres. Los córvidos, veíamos, obtienen también sus ventajas sirviendo como batidores o exploradores a los grandes carroñeros alados. Porque, como vemos aquí, su pico no es lo suficientemente fuerte como para romper el cuero de los medianos o grandes fitófagos. Han de contentarse con picotear en los ojos y en las partes blandas. Y por consiguiente, la llegada de los buitres que rompen la piel de los animales resulta para ellos imprescindible si quieren alimentarse con los restos de los festines. Pero la actividad necrófaga, carroñera de los córvidos ocupa una pequeña parcela dentro de su completa dieta alimenticia. Los córvidos, y concretamente la urraca, la conocida picaza, pueden obtener otras muchas fuentes de alimento. Concretamente, en ocasiones, se comportan también como depredadores.
La oportuna ubicación de la cámara en un cajigal nos ha demostrado la actividad de la urraca como cazadora de ratones. Por consiguiente, como eficiente colaboradora del agricultor. La urraca, ave extraordinariamente inteligente, oculta cuidadosamente su botín, el ratón campestre que acaba de capturar. Pero en su trabajo hay otro espía, además de la cámara cinematográfica del equipo del hombre y la tierra. El espía del meticuloso trabajo de la urraca, amigos míos, es otro córvido, el arrendajo. Tan pronto como la sabia Picaza abandona su bien oculto botín, el arrendajo va a actuar en beneficio propio. Con la expoliación de la despensa de la urraca, el arrendajo nos viene a demostrar otra peculiaridad del comportamiento de los córvidos, la de merodeadores siempre dispuestos a robar lo que se ponga a su alcance. Pero si hasta la fecha ha sido principalmente la carne, el alimento de los córvidos que vamos viendo, comprobamos ahora que también se alimentan de frutos cuando llega la estación apropiada. En este caso, el arrendajo también está dando buena cuenta de un racimo de cerezas. Pero el mismo arrendajo, si llega la ocasión, puede transformarse también en insectívoro. Langostas, saltamontes, chicharras constituyen algunas de las presas más apetecidas, no solamente de los arrendajos, sino también de los rabilargos, de las urracas, de las grajillas y de las propias cornejas, con lo cual se demuestra que en ciertos aspectos no son tan negativas estas aves como se pretende demostrar. Como insectívoros, los córvidos, y concretamente las grajillas, demuestran un alto grado de diferenciación en su conducta depredadora. Hemos sorprendido al amanecer a una bandada de grajillas que se está dedicando a levantar las piedras del páramo con objeto de capturar los coleópteros y sus larvas que se abrigan debajo de ellas. En este aspecto, únicamente un ave especializada en este trabajo, el vuelvepiedras, podría competir con las grajillas. Esta faceta de la conducta de estos córvidos, absolutamente desconocida, nos pone de manifiesto una vez más que también realizan acciones beneficiosas para los ecosistemas de los que forman parte, concretamente destruyendo insectos abundantes, nocivos y fitófagos, como son muchos de los coleópteros y principalmente sus larvas.
Pero llegan también los córvidos a un grado de diferenciación verdaderamente asombroso. Actúan como desparasitadores de los fitófagos. En el coto de Doñana, concretamente, hemos sorprendido a las urracas desparasitando a los cérvidos, tanto a la cierva tendida en el pinar como a los gamos. Y en las dehesas de toros bravos hemos comprobado también que las urracas se suben tranquilamente sobre el lomo de los grandes cornúpetas para librarles de sus parásitos. En este aspecto, los córvidos compiten con los especialistas en la desparasitación animal, como son los bufagos africanos. Un auténtico depredador alado, el cuervo, conocido también con el nombre de cuervo carnicero por sus aficiones necrófagas, nos va a demostrar que estas aves sustituyen en ciertos casos a las rapaces para enfrentarse con presas de regular tamaño y que, por otra parte, se defienden ferozmente. La conocida rata común o rata de alcantarilla, que está invadiendo nuestros campos y es un peligroso competidor del hombre, ha sido vencida por el cuervo carnicero. Pero de poco les sirven a los córvidos todas estas actividades beneficiosas. Tienen un terrible defecto. Les encantan los huevos de cualquier ave. La urraca, siempre observadora y parlanchina, ha descubierto a un mirlo hembra en el nido. Ha visto cómo el ave abandona el botín, los huevos recientemente puestos.
Y mientras el mirlo hembra y su consorte contemplan la desgracia para su progenie, la urraca no dejará uno solo de los huevos de la pareja de mirlos. Esta actividad peculiar de los córvidos, la de alimentarse con los huevos de las aves, a las que sorprenden con gran facilidad, en cierto modo también resulta positiva, puesto que así eliminan a aquellas aves que no saben esconder adecuadamente sus nidadas. Cuando la incapacidad de esconder las nidadas es genética, se transmite evidentemente a través de los huevos a las crías de las aves. Los córvidos cortan ese filum genético de inadaptación. Si los córvidos se limitaran a destruir los huevos de las nidadas de pajarillos, seguramente no se hubiera puesto en marcha la gran campaña de destrucción de este grupo hormítico. El gran problema han sido los intereses cinegéticos concernientes a los nidos de las perdices. Tanto las urracas como los cuervos carniceros son indudablemente comedores de huevos de perdiz. Es necesario especificar que comen más huevos de perdiz en aquellas fincas donde estas gallináceas abundan excesivamente. Pero no cabe la menor duda, como lo demuestra esta secuencia del hombre y la tierra, que en plena estepa castellana un cuervo carnicero sorprende a una perdiz incubando sus huevos. Tan pronto como la valiosa ave abandona la nidada, el cuervo se dedicará, sin duda alguna, a expoliar el contenido del nido. Y bien comiendo el contenido de los huevos, o bien ocultándoles en el terreno, puede acabar ciertamente con todos los huevos del nido de la perdiz. Para controlar el innegable crecimiento de las poblaciones de córvidos, los interesados en la conservación de las especies cinegéticas han puesto en marcha amplias campañas de envenenamiento sirviéndose de huevos envenenados. Hay distintas firmas y también personas privadas que envenenan huevos para repartirles por los campos. Esta actividad aún está permitida por la ley en ciertas épocas del año y bajo ciertos requisitos en amplias regiones de España. Tan pronto como el alimañero va depositando por la campiña los huevos envenenados, no cabe la menor duda de que los córvidos, consumidores de estos elementos, comenzarán a alimentarse con ellos. Pero lo malo del procedimiento no estriba en el hecho de que muchos córvidos, beneficiosos en algunos aspectos, vengan a perecer. Lo más grave del problema es que otras aves, como el alimoche, consumado comedor también de toda clase de huevos, van a morir víctimas del procedimiento de control. Seguramente no sospecha el sencillo campesino que los huevos que él destina para las picazas y los cuervos van a ser consumidos por otros animales. El documento cinematográfico nos demuestra a nosotros que el conocido alimoche, el buitre sabio,
a quien dedicábamos un capítulo en la serie ibérica del hombre y la tierra, muere también, en gran número, víctima de las campañas de envenenamiento con huevos. Estas aves son altamente beneficiosas y cada día más escasas. Podríamos incluso afirmar que terminarán desapareciendo de amplias áreas de la península ibérica si se continúan empleando los huevos envenenados para combatir a los córvidos. Agonizan víctimas de los distintos tipos de venenos que contienen los huevos fabricados o preparados por los particulares o por las distintas firmas, mientras el sembrador de la muerte va recorriendo en primavera los campos de España. Sus pasos le llevan de las peladas laderas a los sotos boscosos. Seguramente aquí pretende poner los huevos al alcance de los picos de las urracas y de las cornejas. Pero va a ser otro merodeador quien siga el rastro del alimañero. Se trata, amigos míos, de Maese Raposo. Los zorros tienen la costumbre de seguir los rastros de los hombres en el campo y los pasos del hombre le han llevado a los huevos envenenados. Lo peor de esta circunstancia es que de alguna manera el zorro se va a transformar en colaborador del alimañero, ya que al esconder los huevos envenenados en distintos lugares del campo, siguiendo la costumbre de los raposos, les va a poner al alcance de otros animales que no se guían por la vista como los córvidos, sino por el olfato. Los huevos, escondidos por el raposo, no serán nunca descubiertos por un cuervo, por una urraca o por una corneja, que carecen de agudeza olfativa. Pero habrá otras criaturas muchas veces beneficiosas en el equilibrio ecológico que descubrirán pronto la despensa del raposo. El turón, tan conocido ya por todos los seguidores de la serie ibérica del hombre y la tierra, está olfateando el rastro del raposo. Y el rastro del raposo lo va a conducir a la despensa donde oculta el huevo envenenado. Todo el mundo sabe que los turones destruyen infinidad de ratas, ratones y topillos. Este turón no podrá seguir haciéndolo porque morirá muy pronto. Entre tanto, agoniza el infeliz zorro que ha tenido la mala fortuna de seguir los pasos del alimañero. Entre tanto, los restos del alimoche y de otras víctimas de los huevos envenenados han sido arrastrados por los torrentes hasta el fresco río de montaña. Pero sigue el hombre sembrando la muerte por los campos. Ha descendido ya hasta el Quejigal. Aquí seguramente piensa en un rico botín de arrendajos, de urracas, de cornejas, quién sabe si de algún cuervo carnicero. No puede sospechar el hombre, profano seguramente en los temas de la ecología, que van a ser otros los consumidores de sus huevos
mientras el cadáver del raposo se pudre al sol. Van a ser precisamente los jabalíes, animales a los que seguramente el buen alimañero trata de proteger de alguna manera. Está haciendo, en este caso, un flaco servicio al propietario del coto. Pero mientras los jabalíes comen, son observados por un arrendajo, que va a cerrar nuevamente el ciclo del veneno destinado a los córvidos. Tan pronto como los bermejos se marchan, el arrendajo acude para comer los restos. Poca cantidad, ciertamente, pero la suficiente como para sumir a la vecilla en un embotamiento que va a ser aprovechado perfectamente por la jineta. Borracho de veneno, el arrendajo mueve tristemente la cabezota en el suelo. Y la jineta, que es un depredador oportunista, acorta la agonía del córvido, exponiéndose ella misma a morir a los pocos minutos. Pero en el transcurso de la operación de exterminio de córvidos ha ido extendiéndose la muerte por todo el ecosistema. Los grandes carroñeros alados, los buitres leonados, han descubierto el cadáver de uno de los jabalíes muerto en campo abierto como consecuencia de la ingestión de un buen número de huevos. Si, como ocurre en algunos casos, los huevos han sido inyectados con estricnina, pronto morirán también los buitres leonados. Hacemos un llamamiento desde aquí a los organismos competentes de la administración para que se restrinja al máximo y en sus casos se prohíba el uso de venenos para el control de los córvidos. Tienen ese bello matiz de sus picos rojos y amarillos que vienen a poner una nota de color en su sobria librea. Pero lo cierto es que los córvidos se han transformado en pájaros de extraordinario interés, no solamente para el ornitólogo, sino también para el cazador. Se dice que los córvidos causan daños en los nidos de las perdices y de otras aves de interés cinegético. Se dice, por lo tanto, que los córvidos deben ser perseguidos. ¿Es esto cierto?
Yo creo que si tienen ustedes la amabilidad de seguir esta película profunda, detenida, que hemos dedicado a los córvidos españoles, es posible que cuenten con argumentos para poder decidir lo que se debe hacer con los córvidos. En cualquier caso, todos ellos son... Ha bastado la corta secuencia de los córvidos españoles, al menos una buena parte de sus representantes, comparándoles después con los que tenemos dibujados en nuestro cuaderno de campo, para comprobar que no todas estas aves son negras, no todas estas aves son funerarias y de mal agüero, como siempre se ha dicho. Hay córvidos verdaderamente bonitos, como los rabilargos, los arrendajos y las mismas urracas o picazas, con sus irisaciones en el plumaje. Hay otros que son negros, ciertamente, pero siempre con brillos, siempre con matices que, según les dé la luz, hermosean su silueta. Por ejemplo, la chova piquigualda y la chova piquirroja, córvidos de montaña.